Las plantas angiospermas tenían flores vistosas, características. Y estas plantas angiospermas tenían un aparato reproductor que estaba dentro de la flor. Y cuando una flor era fecundada y maduraba, al igual como en el caso de los animales, producía un fruto. Algunas veces el fruto es rico, comestible, como una deliciosa manzana, un exquisito plátano, o de repente una palta, o de repente el coco que viene de la selva, de frutos apetitosos. También habían plantas cuyos frutos no eran apetecibles. Debíamos pensar que no todos los frutos de las plantas tienen un sabor agradable para el hombre, pero por ello no dejaban de ser fruto, porque un fruto es una flor fecundada y madura. ¿Por qué era importante un fruto? Porque en su interior contenía la semilla. ¿Y por qué era importante la semilla? Porque permitía la reproducción, es decir, la producción de nuevos individuos. Ahora, nosotros habíamos dicho que una característica de un ser vivo es perpetuar su especie en todo el tiempo posible. Todas las especies, por más pequeñas, por más mala hierba que sea, no quieren vivir solo un periodo corto de tiempo. Ellos quieren vivir todo el tiempo posible, ser conocidos de generación en generación. Y para ello, ¿qué cosa garantiza su reproducción? En el caso de las plantas, la semilla. Algunas estaban muy bien protegidas dentro de unas estructuras muy duras, resistentes, pero otras estaban expuestas y frágiles. Entonces, como todos los seres vivos, tenemos depredadores. Y como todo ser vivo, nosotros vamos a luchar contra todo para sobrevivir. Y durante ese luchar nos adaptamos a condiciones de frío, de calor. Entonces, eso es una característica del ser vivo. Y una planta, al ser vivo, también tiene esas características. Entonces, a ver, vamos a estudiar cómo debe ser esa semilla. Ya, vamos a compartir en grande. Ya, ahí está. Entonces, primero, esta imagen que estoy mostrando en mi pantalla, creo que todos lo han experimentado. En la misa inicial te dijo, trae tu frijolito, remojó el frijolito, luego envolvió dentro de un algodoncito y lo puso en la ventana. Y tú viste muy alegremente cómo todos los días iba apareciendo una cosita diferente, ¿ya? Y te sorprendías. Y eso fue tu primera experiencia, de repente, el contacto con las plantas, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar la semilla. La semilla es, de acuerdo a la botánica, el componente de una fruta que alberga el embrión que puede derivar en una nueva planta. Entonces, la semilla nos va a garantizar la formación de nuevos individuos. También se conoce como semilla al grano que producen los vegetales y que cuando se siembra o caen al suelo genera otros ejemplares que pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, ¿qué granos nosotros conocemos? El maíz, el trigo, en el caso del frijol, la lenteja, el alpiste que damos a nuestras aves. Son granitos que si tú le das las condiciones de suelo, de agua, estos van a producir nuevos individuos. Entonces, las plantas que disponen de semillas se conocen como espermatofitas, ¿ya? Las plantas que tienen semilla se conoce como espermatofitas, porque es dentro de ellas que se encuentra, pues, toda la información genética que se va a permitir la formación de un nuevo individuo. Las semillas aparecen cuando un óvulo que pertenece a una planta angiosperma o gimnosperma alcanza un cierto punto de madurez. En el caso de las plantas también, chicos, así como en el caso de los seres humanos, existen etapas. Así como ustedes pasan por etapas de niñez, pubertad, adolescencia, adultez, y hay un periodo de tiempo en el cual ustedes adquieren la capacidad, o nosotros hemos adquirido la capacidad de reproducirlos, al igual también las plantas. No es que las plantas crecen y a la semana tienen la capacidad de poner frutos.
Ahora, ¿quiénes guían esos cambios en las plantas? Hormonas. Así como nosotros tenemos hormonas, también las plantas presentan hormonas que se encargan, por ejemplo, de su germinación, de su maduración, de su floración, de su producción de frutos. Entonces, a ese grupo de sustancias químicas que van a producir los cambios en los vegetales se llaman fitohormonas. Entonces, cuando una planta ya llega a la madurez, esta va a segregar ciertas hormonas que le van a permitir producir flores. Entonces, si una planta madura, tú te habrás dado cuenta que ello a veces coincide muchas veces con la época de la primavera, por eso en la época en que estamos ahora. Por eso es que cuando se dibuja, se hace una imagen de la primavera, nosotros dibujamos plantas con flores, porque muchas de ellas, de estos periodos, coinciden con la época de la temperatura y el ambiente propicio para que algunas semillas puedan germinar. Luego, entonces, nosotros la semana pasada también habíamos hablado de plantas angiosperma, que eran todas las plantas que conocemos. En ellas podemos encontrar las flores hermosas. Pero también habían plantas gimnospermas, que eran unas plantas como los pinos, que no tenían flores, su flor no era vistosa. Y yo te había comentado que su semilla estaba dentro de unos conos, como unas piñas secas. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de semilla. ¿Qué estructuras tiene una semilla? Primero tiene un tegumento. Este término se utiliza para definir a la envoltura de la semilla. Vamos a ir acá. La envoltura, lo que recubre a la semilla. Luego vienen los cotiledones. Ellos es donde se encuentran almacenados la reserva alimenticia. ¿Por qué, por ejemplo, cuando un roedor, alguna vez de repente han tenido la experiencia que mamá tiene un depósito de granos? Por ejemplo, mamá guarda maíz, mamá guarda trigo, frijoles de repente, y de pronto vino un roedor, ¿ya? Y había conocido el lugar donde está eso, ¿no? Y el roedor va y comienza a comer los granos y se nutre de ellos. ¿Por qué? Porque los granos contienen grandes cantidades de reserva. Tú te habrás preguntado cómo un ratón se deleita con un grano de maíz. ¿Qué cosa tiene? Dices, contiene gran cantidad de reserva. Por eso ellos tienen predilección por ese tipo de alimentos. Ahora, también te habrás preguntado, cuando tú siembras un frijol, le envuelves con el algodoncito y hay un periodo largo donde el frijolito crece. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo crece si está en un algodoncito, si no tiene tierra? Y a mí mi profesor había enseñado que la tierra le da el alimento. ¿Cómo crece? Dentro de esa semilla existe gran cantidad de sustancias de reserva. Es como cuando un mamífero está dentro del vientre de mamá. ¿Cómo se alimenta? A través de mamá, ¿no? De la placenta. En el caso del ¿cómo? Si no tiene conexión, es el cotiledón, que es la sustancia alimenticia que está dentro, pero solamente un periodo de tiempo. Cuando ya se ha acabado eso, requiere que la planta salga a la tierra y coma todo lo que necesita a partir de la tierra. Luego viene el hilo. Este es el punto de unión entre lo que es la propia semilla y el ovario. Luego viene la plúmula. Dicho concepto es el que se utiliza para referirse al lugar concreto donde se van a formar las primeras hojas. Han habido exámenes de admisión donde dice, ¿de dónde se originan las hojas de la planta? De la plúmula del embrión. Luego viene la radícula. En concreto, se puede establecer que es la estructura que parte anteriormente citada plúmula y que luego dará origen a la raíz. La plúmula a las hojas, la radícula a la raíz. ¿Ya? Luego, de lo que hablábamos antes era el proceso de la germinación. Esa imagen que vimos anteriormente, el experimento que tú hiciste con tu Miss desde muy pequeño, el de envolver un frijolito, también envolvieron alpiste, también algunos han hecho lentejita. Envolver es el periodo de germinación. Es el periodo mediante el cual la semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Dentro de una semilla existen todas las condiciones que van a dar origen a un nuevo ser. Recuerda que la semilla ha sido un óvulo fecundado,
que se reservó dentro de un fruto. Y si yo le doy todas las condiciones, este puede crecer. Al igual es con todos los vegetales. ¿Por qué si no? Mamá dice, cuando tienes un huertito en tu casa y tú has picado de repente tomate, de repente has picado, de repente has comido papaya y tu mamá te dice, lávalo bien, hay que secarlo un poquito las semillas y luego le vamos a echar al jardín. Riegas la plantita, está muy bien abonado tu terreno y dentro de poco ves cómo las plantitas salen y si tú lo cuidas muy bien, nuevamente llegan a florecer y a tener frutos. Porque dentro de ellas, si yo les doy la condición que ella necesita de agua, de luz y de un suelo bastante nutritivo, va a crecer. Ahí está contenido todo. No, si tuviéramos que hacer una semejanza entre la semilla y el ser humano, por ejemplo, sería una semilla es un embrión, un cigoto, pero almacenado dentro de una sustancia nutritiva. Un cigoto no es un espermatozoide, no es un óvulo, es ya un cigoto porque ya contiene al embrión. Y luego dice una nueva planta. Este proceso lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda planta requiere de elementos básicos para su desarrollo. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Luz, agua, oxígeno y sales minerales. Ese es el proceso de la germinación. Ahora, la germinación puede ser de dos tipos, chicos. ¿Ya? Una germinación hipógea. ¿Cuándo es una germinación hipógea? Fácil. El gráfico te lo indica. Cuando la semilla se produce debajo del sustrato. Tú ves acá, la semilla está bajo el suelo. ¿Ya? Es hipógea. Pero hay otra en la cual la semilla está sobre. Acá está la semilla. Sobre la tierra. Ahí se llama epígea. Hipógea debajo, epígea sobre. Pero vamos a leer además, ¿no? La germinación hipógea dice, en las plántulas hipógeas los cotiledones permanecen enterrados, ¿ya? Estos cotiledones, estos son de frijol, están dentro del suelo. Únicamente la plúmula atraviesa el suelo. ¿Qué es la plúmula? Habíamos dicho, aquella estructura que va a dar origen a las hojas. El hipocótilo es muy corto, prácticamente inexistente. Esto de acá. Luego dice, se alarga apareciendo las primeras hojas verdaderas. Ahí están. ¿Qué son? En estos casos, los primeros órganos fotosintéticos de la planta. Este tipo de germinación lo presenta, por ejemplo, las semillas de los cereales. Ahí están los frijoles. Alverjitas, habas. Este es un árbol, robles, ¿no? Entonces, hipógea, que el cotiledón, que la semilla, siempre va a estar debajo de la tierra. Y epígea es que este cotiledón va a salir, se va a exponer, acá tú lo ves, mira, a medida que va creciendo, va saliendo como que envolviendo a las primeras hojas. Y dice, vamos a poder leer acá, dice, en las plántulas denominadas epígeas, los cotiledones emergen del suelo. Luego dice, posteriormente en los cotiledones se diferencian los cloroplastos, transformándose en órganos fotosintéticos. Finalmente comienza el desarrollo del hipocótilo y ¿dónde es característico? Por ejemplo, tenemos en la cebolla, en el ricinus, luego tenemos en la lechuga, en la mostaza, que son plantas que tú conoces, ¿ya? Hipo, dentro del suelo, epi, sobre el suelo. Recuerda eso porque eso te voy a preguntar en algún momento. Luego, la semilla es de fundamental importancia para el hombre, no solo porque constituye el principal método de propagación de la planta, sino porque también es importante fuente de alimento, de innumerables productos de aplicación medicinal y de materia prima para la industria textil, de pinturas y recientemente para la elaboración de combustibles ecológicos. Además, es esencial para la supervivencia de la humanidad, por cuanto almacena el más alto potencial genético
que la ciencia pudiera llegar a desarrollar y es un elemento vital para la agricultura moderna. Hay que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante las semillas? No solamente como generación de nuevos individuos, sino en la alimentación, en la industria, ¿ya? Y recuerda, por ejemplo, nuestros antepasados han basado su alimentación en el consumo de semillas. Por ejemplo, en nosotros, la cultura incaica, digamos, comía maíz, comía frijoles, comía, en los Andes se habla mucho del chocho serrano, que de repente en algún momento tú has comido. Es fuente de proteína, que hasta ahora sabiamente mamá te prepara con un cevichito serrano. Entonces, las semillas contienen gran cantidad de proteínas y deben ser consumidas por nosotros. Nuestra cultura andina basaba mucho su alimentación en ello. La sopa de mote, por ejemplo, y hay muchas sopas en las zonas altoandinas basadas en gran cantidad de semillas y son sopas altamente energéticos y con un alto valor proteico. Muchas veces los criollos no valoran mucho el consumo de semillas, ¿no? Y el consumir semillas como por ejemplo, decimos despectivamente canchita serrana, teniendo en cuenta que ahí hay gran cantidad de sustancias nutritivas. ¿Ya? Entonces, esto era el tema de semillas y que tú debías tener en cuenta. No hay problema. Quienes tenemos inconvenientes con el internet, puedes entrar y salir. Yo no tengo ningún problema. Voy a permitir que entres tantas veces quieras. No hay problema. Ya. Vamos a ver nuestro libro en los minutitos que nos quedan. Vamos a abrir la página 215. ¿Ya? 215 para completar, para ayudarte a completar. Yo imagino que todos ya están trabajando con sus libros, ¿no? Ya sabes que es de ahí donde voy a sacar mis preguntas, mis imágenes, para poder preguntarte a ti, que nos sirva de ello. Ya. El grupo de las SAS, donde dice, ahora hazlo tú, estoy en 215, dice, la semilla es el óvulo maduro luego de la fecundación. Ahí es, la semilla. 2 dice, existen 2 tipos de germinación, epigia, hipogea. Partes del embrión. Radícula, plúmula, hipocótilo y cotiledones. Radícula, plúmula, hipocótilo y cotiledones. Luego la 4 dice, la radícula da origen a la raíz. Su nombre lo dice, ¿no? Radícula, a la raíz. Ya. Ahora, esa imagen dice que nos da idea de una germinación epigia. Está saliendo fuera el cotiledón, ¿lo ves? Es una epigia. Germinación epigia. Oh. Voy a preguntar, Daniela, ya voy a preguntar hoy día lo que me escribes, hija. La número 1 dice, el tejido de semilla que tiene función análoga con el vitelo del embrión es el endospermo. Endospermo. La planta de maíz en la primera etapa de su vida se desarrolla del endospermo también. Los cotiledones permanecen enterrados, solo la plúmula sale a la superficie. En la
hipogia, germinación hipogia. En las plantas tipo angiospermas, debajo de la testa hay una cubierta llamada tegumen, que es la B, tegumen. La plúmula es la yema que se encuentra al lado opuesto de la radícula. Órgano vegetal económicamente importante del maíz, la manzanilla, la papa, es fruto, flor y tallo. Ya. A ver, te voy a decir. De las 7 es endospermo, la 8 es óvulo fecundado, 9 es maíz, 10 es hoja embrionaria. En tarea, 1 es E, 2 es E, 3 es D, 4 es B y 5 es A. ¿Ya? ¿Y la 7 cuál era? 7. A ver, vamos a ver la 7. La 7 era B. Ya, chicos. Ya hemos terminado esta parte del libro, entonces tu tarea de esta semana va a ser hacer tu esquema bonito con dibujitos y me mandas tu foto para ya poder colocar tu nota de esta semana. No tienes tarea más que hacer tu esquema, ¿ya? Entonces me compartes tu foto. Yo voy a consultar lo que me has escrito, Daniela. Ya, por favor estudia, repasa y manda tus trabajos, así sé por mensaje de Blend. ¿Ya? Entonces nos vemos, buen fin de semana, cuídate mucho, sé obediente por favor, asume una actitud responsable, ya no eres un niño, ya eres un adolescente. Chao, chao, nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao, chao.